Hola, hoy vamos a trabajar con cómo seleccionar la muestra. Bueno, pues para ello vamos a preguntarnos en qué consiste. Bueno, la muestra es un subgrupo de la población de la cual tú vas a recolectar datos y va a ser representativo de esa población. Es como, imagínate que estás haciendo, por ejemplo, una receta de una sopa. Si quieres saber si está bien sazonada o si le falta sal o pimienta o algún otro ingrediente, no es necesario que te comas toda la olla de sopa, solamente es necesario que pruebes con una cucharada. Bueno, pues una muestra es lo mismo, es como si fuera una cucharada, una prueba de toda la población para ver cómo se encuentra, estimar cómo se encuentra toda la población. Sí necesitas que tenga dos características, que sea estadísticamente suficiente, que el tamaño de la muestra esté calculado estadísticamente y que sea representativa de toda la población, para que con eso tú puedas sacar conclusiones acerca de las respuestas de investigación hacia toda tu población. Pero ahora la pregunta es, ¿y cómo selecciono esa cucharada? ¿Verdad? Bueno, pues tienes que considerar ciertos conceptos. Primero es la unidad de análisis. ¿Sobre qué o sobre quiénes vas a hacer tu investigación? ¿Cuál es el tipo de casos que vas a investigar para responder a tu pregunta? Vas a definir, bueno, son objetos, este tipo de objetos con estas características, son este tipo de personas con estas características, este tipo de grupos, este tipo de organizaciones, de seres vivientes, plantas, animales. ¿Qué tipo de casos muy específicos son los que necesitas investigar para contestar a tu pregunta de investigación? Ya que definiste esta unidad de análisis, ahora vas a delimitarla a la población más específica de ese tipo de casos. Puedes delimitarla de manera cronológica en cuanto al tiempo, geográfica o simplemente con todas las características muy bien definidas o los parámetros de la muestra. Es decir, si es un grupo de personas, pues por ejemplo tienes que considerar todas sus características demográficas que las identifican como parte de esa población o de ese grupo. Si son organizaciones, por ejemplo empresas, tienes que definir todas las características que las hacen ser parte de esa población. Tienen que estar muy bien definidos esos parámetros y de esa totalidad de casos que son la población, pues es de ahí de donde vas a seleccionar a un cierto subgrupo que va a ser tu muestra. Y ahora, pues, ¿cómo lo seleccionas? Ajá, pues necesitamos considerar estos tres puntos. Ya vimos que es la muestra, ahora necesitamos considerar para seleccionar las estrategias de muestreo y el tamaño que sea estadísticamente suficiente. En cuanto a las estrategias de muestreo, las podemos dividir en dos. Están las probabilísticas y las no probabilísticas. Como puedes ver aquí en esta imagen, las probabilísticas son las que todos los casos de la población tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Por ejemplo, imagínate una rifa o la lotería. Ajá. Todas las personas de esa población recibirían un boleto, solo uno, para participar en ese sorteo. Y después el sorteo pues se hace al azar. Puede ser con listados aleatorios generados por computadora o, por ejemplo, así tradicionalmente como la lotería, ¿no? Pero en este ejemplo de muestras probabilísticas, para que todo el mundo tenga la misma probabilidad de ser seleccionados, pues tenemos algunas estrategias ya definidas que podemos utilizar. Uno es la estrategia de muestreo aleatorio simple. Ahí necesitas un listado de casos. Ese listado no requiere estar en ningún orden en específico, sino simplemente ser la totalidad de casos. Por ejemplo, si vas a hacer una investigación en una escuela sobre los estudiantes y las estudiantes que están inscritos ahí, pues necesitas tener un listado de todas las personas inscritas en ese ciclo escolar. Y de ese listado vas a generar, por ejemplo, en Excel, una lista de números aleatorios y los números aleatorios que surjan en Excel vas a seleccionarlos a las personas que tengan ese número de caso o que estén en ese orden en la lista. El muestreo sistemático es muy similar, necesitas de igual manera un listado o un marco muestral
en el cual vas a tener todos los casos de tu población. Y no te vas a saltar a los números aleatorios que te haya generado el dispositivo, sino que lo vas a calcular, lo puedes revisar en tu libro de Fundamentos de Investigación en la unidad 8, vas a calcular el número de casos que te vas a saltar. Por ejemplo, cada 5 casos en la lista va a ser esa persona seleccionada en la muestra. Estos dos muestreos son totalmente aleatorios. Ya vamos a hablar ahora, el siguiente muestreo es la muestra estratificada. Aquí a lo mejor no tienes un listado, como en la vida real hay muchas ocasiones o muchas poblaciones de las cuales no tenemos un listado. Entonces necesitamos darles ese boleto a cada una de las personas que son de la población. Es decir, necesitamos dar esa probabilidad de que todos sean seleccionados. ¿Cómo se puede hacer? Podemos dividir nuestra población en estratos o en grupos. Por ejemplo, si es una investigación que hablábamos en una escuela donde es importante que estén estudiantes de todos los grados escolares, podemos hacer una muestra estratificada por grados. Y en cada grado vamos a crear un subgrupo de la muestra. Pero puede ser también un estudio a nivel nacional de un cierto grupo de la población y podemos decir, vamos a calcular una muestra estratificada por la región del país donde viven las personas. Entonces vas a hacer un muestreo estratificado por región, centro, norte, sur, oriente y occidente, por ejemplo. Y de cada una de las regiones vas a crear un subgrupo y de cada uno vas a crear una muestra. Entonces así, si hay mayor población en el centro que en el oriente, pues no afecta porque de cada subgrupo sí vas a seleccionar de cada estrato una proporción de tu muestra. Otro tipo de muestreo probabilístico es la muestra por conglomerados. Esta muestra por conglomerados es cuando tú vas a ir trabajando como en diferentes etapas, también se les llama por racimo. Tú, por ejemplo, vas a hacer una investigación, puede ser una investigación a nivel local, en un municipio, y quieras conocer la opinión que tienen los usuarios sobre el servicio de agua potable en el municipio. Entonces, comenzarías dividiendo el municipio por áreas, ¿sí? A lo mejor las áreas del servicio de agua potable. Después de cada área vas a seleccionar varias colonias, después de cada colonia varias cuadras y de cada cuadra varios hogares. Y así de este modo te aseguras que cubriste toda el área de tu municipio, ¿sí? Cada etapa o cada racimo o cada conglomerado lo puedes seleccionar de distintas maneras y sería un muestreo mixto. Por ejemplo, la primera parte, pues sí seleccionas de toda tu ubicación geográfica, de todo tu territorio, pues todas las zonas en las cuales está dividido, ¿no? Pero después, cómo seleccionar cada colonia dentro de cada área puede ser de manera aleatoria simple, ya que puedes tener un listado, pero también puede ser sistemático, pero también puede ser estratificado. Por ejemplo, aquellas colonias donde el servicio de agua es más reciente y donde es más antiguo. Por otros criterios puedes ir haciendo estratificados y entonces puedes ir mezclando estos tipos de muestreo probabilístico. Lo importante aquí es que todos estos criterios están definidos estadísticamente y entonces por eso sí vas a poder generalizar tus resultados siempre y cuando tengas el tamaño de la muestra apropiado, vas a poder generalizar tus resultados a toda la población. Ahora, si no tienes listados, si no tienes esta posibilidad operativa de hacer un muestreo probabilístico, o si tienes otro, necesitas en tu equipo de investigación seleccionar de manera dirigida los casos que van a ser incluidos en la muestra, ese tipo de muestreo se llaman no probabilístico. Ajá. ¿Por qué? Porque pues está dirigido por el equipo de investigación. En este caso, por eso está ahí la imagen. Tú lo decides y se decide este y este caso que estamos señalando son los que vamos a investigar. Por otros criterios no estadísticos. Y por eso no se pueden generalizar, porque como se calculó de manera no probabilística,
no puedes asegurar que es representativo de tu población. Es como en el ejemplo de la lotería. No le estás dando un boleto a cada una de las personas de tu población o de los casos, sino que le estás dando varios boletos con mayor probabilidad de ser seleccionados a ciertos casos, porque a lo mejor están más cercanos a ti o porque son más típicos o por lo que sea, le estás dando más probabilidades a unos casos que a otros. Y estos pueden ser denominados de varias maneras. Hay una que se le puede llamar de calle, que es cuando, por ejemplo, una encuesta se hace en un lugar concurrido de la ciudad y entonces ahí van el equipo de encuestadores y les preguntan a las personas, oiga, ¿usted qué opina del servicio del agua en el municipio? ¿No? En ese caso no va a ser representativo de toda la población. ¿Por qué? Pues porque van a estar en un lugar específico, en un horario específico, en el que no todas las personas con diversos perfiles de manera muy heterogénea acuden, ¿verdad? Solo cierto tipo de personas. Entonces, por eso no es representativo. También existen estas que se llaman de cuotas. De cuotas sería cuando tú defines, por ejemplo, puedes usar este muestreo de calle o de las personas que van llegando y defines, bueno, pues el 30% máximo, el 30% puede tener su hogar en la zona centro y el 20% en la zona oriente, y así te vas creando como subgrupos para que no esté demasiado sobre representado, pero de cualquier manera no es estadísticamente representativo, pero ayuda a tener una mejor aproximación al valor en la muestra. Otro tipo de muestreo probabilístico se puede llamar de personas expertas. Ahí es cuando el equipo de investigación hace un listado de personas a quienes se les considera expertas en esta temática para poder invitarlos a participar en una investigación. Ajá. También puede ser de criterio, en la cual el equipo de personas que están haciendo la investigación van a definir qué casos vamos a incluir. Por ejemplo, si alguien está haciendo una investigación sobre empresas de reciente creación con emprendimientos sociales, pues entonces van a hacer un listado de los emprendimientos sociales que conocen en su región. Y van a decir, pues hay que aplicarle el cuestionario a esta empresa que conocemos, que investigamos que existen como emprendimientos sociales. Esas son de criterio. Y finalmente de voluntarios, que son cuando tú lanzas una investigación a toda la población para que participen en la investigación, y aquellos casos que están interesados son los que participan. Por ejemplo, las encuestas en línea, que pues se encuentran en muchos servicios, en muchos productos, y solamente las personas que tienen algún interés en especial en contestar, las contestan. No son representativos de todos, sino son representativos de ciertos casos, a lo mejor de los casos que están más satisfechos con el servicio o más insatisfechos con el servicio. Pero aquí es muy importante recordar, ya lo comenté, pero lo repito, no se pueden generalizar porque no son estadísticamente representativas. Entonces, los resultados son válidos como tal en cuanto a el descubrimiento de que este es el valor en la muestra. Es decir, los casos que participaron se encuentran de este modo. No podemos generalizar, pero sí podemos saber que quienes participaron se encuentran así. Muy bien, pero ya dijimos, además de la estrategia de muestreo, es importante para poder generalizar también tener muy en cuenta el tamaño de la muestra. Es decir, cuántos son los casos, por lo menos, que debo investigar para poder generalizar mis resultados y poder hacer estimaciones y predicciones estadísticas. Bueno, para ello necesito considerar el objetivo de investigación, el alcance de la investigación, el tipo de hipótesis, el diseño del estudio, si va a ser experimental o no, y el tipo de prueba de hipótesis que voy a hacer, el tipo de pruebas estadísticas que necesito realizar. Para ello, voy a seguir una fórmula que considera varios conceptos que ahorita vamos a mencionar. Ya si quieres calcular la fórmula, te recomiendo leer a detalle su explicación en el libro Fundamentos de Investigación y Metodología de Investigación en el programa STARS.
Pero es muy importante estos conceptos que sí quiero mencionar en este momento. El primero es el nivel de confianza, es decir, ¿qué tanto puedes estar seguro de las estimaciones estadísticas que realices? Luego, el intervalo de confianza es en qué intervalo, en qué rango estimas que se encuentra el valor en la población. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. También necesitas saber el tamaño de la población, qué tan homogénea es o qué tan diversa es. Y también, si es muy diversa, necesitas distinguir y tomar en cuenta los subgrupos que quieres que estén representados. Ajá. ¿A qué nos referimos? Por ejemplo, si tú vas a hacer una investigación en el que defines el nivel de confianza mínimo aceptado, por ejemplo, en ciencias sociales es del 95%. También puedes tener el 98% o en ciencias de la salud, por ejemplo, el 99%. El nivel de confianza sería, por ejemplo, en este caso 95, el intervalo de confianza es más menos 5%, a veces se le conoce como margen de error, por ejemplo, cuando lo leemos en la nota de divulgación. Y vamos a imaginar que en una investigación que calculaste la muestra con esos valores, en una respuesta de una de tus preguntas, encuentras que el 60% de las personas respondieron que sí, están de acuerdo con alguna cuestión que tú hayas contestado. Y el 40% dijo que no, vamos a suponer. Esto quiere decir que al haber calculado con estos valores la muestra, podrías estar, en tu muestra, las personas encuestadas, el 60% respondió que sí. Entonces, puedes estimar con un 95% de seguridad de que lo que estás estimando puede ser el valor real, que el valor en la población con 95% de seguridad estaría entre el 55 y el 65%. Es decir, estás 95% seguro de que el más menos 5% se encuentra alrededor del valor encontrado en la muestra. ¿Sí? Si necesitas que estén representados varios subgrupos, te recomendamos pues calcular una muestra representativa para cada subgrupo. También puedes basarte en otros estudios en los cuales te puedes orientar. Por ejemplo, si estamos trabajando en un grupo que es muy homogéneo, que todos los casos son muy parecidos, entonces podrías usar algunos ejemplos de otros estudios como un número de subgrupos que tienen ninguno o pocos, y si es a nivel, por ejemplo, regional, podrías analizar entre 200 y 500 casos sujetos hogares o 50 a 200 casos, por ejemplo, si son organizaciones, cuando no hay subgrupos, cuando todos son muy parecidos, todos los casos. Pero si hay muchos subgrupos, por ejemplo, en un país a nivel nacional y tienes muchos subgrupos, pues, y fueran, por ejemplo, empresas, pues necesitarías, o algún otro tipo de organismo, necesitarías incluir a más de 1000 en tu muestra. Esta tabla también se encuentra en la unidad 8 del libro Fundamentos de Investigación. Entonces, bueno, estos son los elementos clave a considerar. Te invito a que lo revises a detalle, ya habiendo conocido los conceptos en este video. Muchas gracias y nos vemos a la próxima.